Gracias, 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 Señor. Bendice, Señor, nuestros corazones con un anhelo por ti, con un deseo de buscarte, con ese deseo de entender que tú, Señor, enviaste a tu Hijo para reconciliarnos contigo, que tú allí, como describe tu palabra, allí tú mismo nos estabas reconciliando contigo por medio de Jesucristo, Señor. Permite que tu palabra, bendito Dios, Señor, pueda llegar a nuestro corazón en esta noche, que tú hables a lo profundo de nuestro ser, que tu palabra sea viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetre hasta lo profundo de nuestro ser para hacer una separación en nosotros, para plantar esa vida del Espíritu que viene de parte tuya y para hacernos un pueblo que esté unido a tu corazón. Gracias, Papacito hermoso, en el nombre de Jesús Santísimo. Amén y amén, Señor. Amén. Buenas noches. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno verles en esta noche. Estar aquí en las preciosas, benditas y santas manos de nuestro Dios. Amén. Todos los momentos con el Señor son extraordinarios, son gloriosos, son incomparables. Momentos que, como dice una canción, no debieran terminar y que solamente Dios los puede volver a eternidad en nuestro corazón y en nuestra vida. Conmigo, por favor, a Lucas, en el capítulo número 7. Lucas en el capítulo número 7, versículo número 36. Nosotros estamos en las manos del alfarero y estamos siendo formados por él. Y eso que significa que Dios está trabajando en nuestro interior, en nuestro corazón. En el huerto del Edén, Dios hizo al hombre perfecto. Y no solamente hizo al hombre perfecto, sino que cuando creó al hombre, en la forma en como Dios lo hizo, Dios en el huerto del Edén le dio al ser humano un corazón amplio para que el ser humano buscara que ese corazón fuese lleno de Dios. Pero cuando el ser humano, allí Adán y Eva, desobedecen a Dios, toman del fruto del árbol que el Señor dijo que no debieran tomar, apenas ellos toman del fruto de ese árbol, ocurre algo en el interior de ellos. Y es que ese corazón que Dios había diseñado para ser generoso para con Él, cuando ellos desobedecen y toman de aquel fruto, ese corazón que estaba diseñado para ser amplio para con Dios, se convierte en un corazón estrechísimo para Dios. En aquel corazón diseñado para que todo lo que hubiera en él fuera de Dios, ahora es un corazón que está totalmente cerrado para con Dios. Y ahora lo que Dios está haciendo en nosotros al acercarnos a Él es quitando esa estrechez que se clavó en el corazón del hombre cuando el hombre quiso hacer de la fuente de su corazón a alguien diferente a Dios. Y desde ese entonces hasta nuestra época, el hombre ha querido llenar su corazón fuera de Dios, pero el problema es que jamás un corazón podrá ser satisfecho, porque solamente Dios lo puede hacer. Y dice acá Lucas, capítulo número 7, versículo número 36 en adelante. Solamente vamos a mirar algún versículo en especial, pero voy a narrarles un poquito esta historia que en otras veces la hemos escuchado, y es cómo el Señor fue invitado a una casa, y era la casa de un hombre llamado Simón el fariseo, y fue invitado, pero vemos que en el transcurso de todo lo que se narra allí, estando Jesús en aquella casa, irrumpió en el escenario una mujer.
Y una mujer que a los ojos de todos los que estaban sentados a la mesa con el Señor Jesús no era de buena reputación, ¿cierto? Era una mujer considerada como pecadora por su desorden en la vida sexual. Y esta mujer viene, se tira a los pies del Señor, trae un perfume, lo derrama allí, trae sus lágrimas, trae su corazón y está postrada a los pies del Señor. Y vemos en este escenario a Jesús en una misma casa frente a dos personas que, estando cerca de Jesús, tienen una actitud muy diferente. Vemos la actitud de Simón el fariseo, que él, desde su posición, él está más sentado, creyendo que él puede estar como a la altura de Jesús, ¿cierto? Como algo similar a lo que le pasó a Nicodemo cuando vino a hablar con Jesús, ¿cierto? Nicodemo se consideraba un maestro en Israel, y cuando viene de noche a hablar con Jesús, él le dice maestro, o sea, como que vamos a hablar de maestro a maestro. Y el Señor, en dos sencillas preguntas de cosas básicas del reino, le hace una pregunta tan sencilla como: ¿os es necesario nacer de nuevo? Y aquel que era maestro quedó como si fuera un absoluto ignorante por no darse cuenta delante de quién estaba y a quién se estaba enfrentando, porque nosotros hemos recibido sabiduría de parte de Dios, pero el único que tiene toda la sabiduría es Él es la fuente de toda sabiduría. Y ese Nicodemo quiere hablar de tú a tú con el Señor. Cuando se pone en esa condición y con cosas muy sencillas, el Señor lo llevó a entender que nada de lo que sabía le había acercado al reino de ¿quién? Al reino de Dios. Porque tal vez tenía información, pero su corazón estaba muy distante del Señor. Y vemos allí en la casa de Simón, que así está Simón sentado a la mesa. Simón está considerando que él puede estar sentado a la altura de Jesús. Y considera que puede estar en esa posición porque él no ha considerado todavía cuál es su verdadera condición. Mientras él está sentado a la mesa, él está considerando cuál es la condición de la mujer que entró y se puso a los pies de Jesús. Él está considerando quién es ella. Esta es una mujer pecadora. Y si este fuera profeta, ¿cierto?, sabría quién es ella, ¿cierto? Así que él está ahí manifestando como tener cierto conocimiento. O sea, yo aquí tengo como una cierta posición donde sé cosas que los demás ¿qué? No saben. Pero realmente con todo lo que él decía manifestar saber, estaba manifestando una absoluta ignorancia hacia Dios. Primero, porque él no se estaba dando cuenta que la condición que llevó a esa mujer a estar a los pies de Cristo era la misma condición en la que él estaba. Ella se dio cuenta de cuál era su condición como pecadora y que corrió a los brazos del Señor, porque el Señor era el único que podía cambiar esa condición. Pero él todavía no estaba siendo consciente de que él estaba en la misma condición, por lo tanto asume una posición diferente. Y de la misma manera no se da cuenta delante de quién está, porque si se diera cuenta que está delante del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, esa sola situación hubiese sido el argumento para que él hubiera caído postrado a los pies de ¿quién? A los pies del Maestro. Entonces vemos que mientras hay una mujer que reconoce su condición y al estar postrada allí está expresando cuál es su necesidad de Dios, pero también se está encontrando con un maravilloso regalo. Es como ella está siendo aceptada por Dios, como ella darse cuenta de su condición, para darse cuenta de su necesidad de Dios, eso la ha acercado a Dios, la ha acercado al Señor, porque aún el Señor habla de ella y habla de cómo eso es grato delante del Señor, porque el Señor expresa en esa condición que: Simón, entré en tu casa y tú no me has brindado nada de lo que esta mujer me ha brindado. O sea, esta mujer, lo que hace que entró, toda su atención la tiene puesta en mí.
Todo lo que piensa es en entregarse a mí. Y todo lo que tiene en su corazón es ofrecer lo poco que tiene, ofrecérmelo a mí. O sea, ella entró y todo lo que tiene en su corazón es estar rendida a mis pies. Pero tú no tienes eso dentro de tu corazón. Ahora viene la pregunta en esta historia para entrarnos al tema de hoy es: ¿cuál de esos dos somos nosotros? ¿Cuál de esos dos somos nosotros? Porque Dios nos ha acercado a Él, pero ¿cuál es la actitud que hay en nuestro corazón para con el Señor? ¿Qué es lo que estamos considerando de nuestra vida al Señor? ¿Será que nosotros consideramos que nos podemos sentar tú a tú con el Señor? Que nos podemos acercar, como dijo Nicodemo, como de maestro a maestro, y por eso a veces nos acercamos al Señor como con displicencia, con frío, con pereza, con simpleza al Señor. O nos damos cuenta de cuán grande es nuestra necesidad de Dios y que cada vez que nos acercamos a Él, nuestra posición debe ser una, la que ocupó esta mujer, derramando su corazón a los pies de quién, a los pies del Señor. Ser examinados por Dios en nuestro corazón hace que Dios nos deje ver cuál es nuestra condición, para que Dios pueda transformar todo eso y llevarme a sus pies y llevarme a su presencia. Dice acá en el versículo número 43. Veamos desde el verso 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y frente a esta pequeña comparación, el Señor deja ver que la condición de todos nosotros es que todos nosotros tenemos una gran deuda. Que en otra porción donde el Señor compara el reino de los cielos con un rey que quiso hacer cuentas y le fue presentado un siervo que le debía 10,000 talentos, que se enfrentó a una deuda que no podía pagar. Alguna vez hicimos un ejercicio haciendo cuentas de si convirtiéramos esos talentos en plata de hoy y una persona se ganara 5 millones de pesos diarios sin gastarse un solo peso, ¿sí?, sino trabajando los 365 días del año, ¿sí?, se demoraría aproximadamente 353 años recogiendo la plata para pagar esta deuda de 10,000 talentos. ¿Sí? ¿Cuántos años vive una persona? Aproximadamente. En el Caribe tenemos un hermano que se llama Don Guillermo, tiene 103 años. 103 años. Bueno, digamos que hubiera podido trabajar, es más, empezando que la vida laboral de un ser humano no es tan larga, ¿cierto? A la vuelta de, no sé si uno después de 70, 75 años ya se ha restringido mucho su capacidad. Así que uno empieza a hacer cuenta y uno dice: no, definitivamente es una deuda que no se puede pero es una deuda que tenemos todos. ¿Con quién? Con el Señor. El asunto es que en el ejemplo el Señor le está dejando ver a Simón que Simón considera que él no está tan endeudado. ¿Con quién? Con el Señor. Con el Señor. Y como no considera estar tan endeudado, por eso de esa misma manera es su respuesta hacia el Señor. Como él considera que a él no se le necesitaba perdonar tanto, por lo tanto su respuesta también es que fría y distante para con el Señor. Mientras aquella mujer sí está considerando que está frente al Señor con una condición que ella no puede pagar, y que solamente como hizo aquel rey, que dice la palabra en la parábola que anunciábamos hace un momento, que el rey fue movido a misericordia y le perdonó toda aquella deuda. Antes de eso se le había dado la orden de que vendiera a su familia y sus hijos, y la venta de ellos ni siquiera alcanzaba para cubrir, ¿cierto?,
pero movido a misericordia se le perdonó toda aquella deuda. Porque al que más se le perdona, dice acá, más que amará, porque el Señor dice, tiene la respuesta correcta, pero eso no está en tu corazón. No está en tu corazón, porque no está en tu corazón el caer postrado delante de mí. Mira, no me has dado, no me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite, no me diste agua para mis pies, no tenías la necesidad en tu corazón de honrarme, no tenías la necesidad en tu corazón de entregarte a mí. Entonces, ¿qué necesitaba vivir este hombre en su corazón, este Simón? Necesitaba que Dios le quitara esa ceguera que tenía dentro de su corazón para darse cuenta de su condición. Veíamos el domingo, bueno me es haber sido humillado para aprender ¿qué? Tu palabra. Isaías, conmigo allí, con el versículo que terminamos el domingo, Isaías 57. Isaías en el capítulo número 57, versículo número 15. Porque nosotros nos tenemos que dar cuenta que no es el simple orar de decir que queremos la presencia de Dios, sino que mire lo que dice acá el verso 15. Dice, porque así dijo él alto y él sublime. ¿Quién fue el que expresó esto? Dios mismo. Dios mismo fue el que dio a conocer esta porción, toda esta palabra. Y dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Cierto? Mire lo hermoso, mire lo hermoso. La eternidad es algo incontable y Dios es más grande que la eternidad. Alguna vez, como para tener un pensamiento acerca de la eternidad, porque nuestra mente finita realmente no alcanza a comprender realmente la definición de qué es eternidad. Y lo que alguien utilizó para poder por lo menos acercarnos un poco al concepto de eternidad, y lo expresó de esta manera. La eternidad es como si usted cogiera y empezara a llevar de la tierra a la luna, llevando un granito de arena en cada viaje. Usted lleva un granito de arena que coge de la tierra y lo lleva en un viaje hasta la luna y vuelve. Y recoge otro granito de arena y lo lleva hasta la luna y vuelve. Cuando haya acabado de llevar toda la arena que hay sobre la tierra, ¿cuánto habrá pasado? Mucho tiempo. Cuando haya acabado de pasar todos los granitos de arena que habían en la tierra, de viaje en viaje, hasta que los descargara en la luna, habrá pasado un momento en la eternidad. Un momento en la eternidad. Y alguien describió eso como para podernos siquiera acercar un poquito a algo que nuestra mente no alcanza a comprender. Y ahí es donde habita el Señor, como dice acá. El que habita la eternidad. ¿Tiene fin nuestro Dios? Yo habito el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. O sea, en un lugar inaccesible para el ser humano. Inaccesible para el ser humano. Pero el Señor, como para no dejarnos sin esperanza, de una vez dice, yo habito allá y ustedes no pueden acceder, pero yo sí puedo acceder a ustedes. Miren lo hermoso que dice ahí en la parte B. Dice, habito en la altura y en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde ¿de qué? De espíritu. De espíritu. O sea que esto me deja ver una condición en mi vida para que Dios habite con su plenitud. ¿En quién? En mí. Porque dice acá, para hacer ¿qué? Vivir el espíritu de los humildes y para
vivificar el corazón de los quebrantados. Te pregunto, en el ejemplo que vimos de Simón y de la mujer, ¿quién estaba en quebrantamiento? La mujer. Sí. ¿Quién estaba en humillación? La mujer. A nosotros la palabra humillación no nos gusta. Y no nos gusta por la concepción que nosotros tenemos. El domingo alcanzamos a ver un pitico al final. Porque nosotros tenemos la concepción de que humillación es como cuando alguien me pisotea, ¿cierto? Cuando alguien necesariamente me hace daño, ¿sí? Pero cuando uno empieza a mirar la concepción bíblica de qué es humillación, la humillación es un estado a donde Dios me lleva en el corazón para que yo encuentre y sea consciente de cuánta es mi necesidad de quién. Es mi necesidad de Él. O sea que Dios, cuando habla de humillar, no habla de destruir, habla es de hacer una apertura de mi corazón para que mi corazón pueda encontrar cuál es su condición para que pueda correr a quién, a los brazos del Señor. Porque mientras yo considere que no tengo tanta necesidad del Señor, jamás voy a correr como aquella mujer a ofrecer todo lo que soy a los pies de quién, a los pies del Señor. Porque el que mucho se le perdona, mucho ¿qué? Mucho amará. Leímos ahora. Entonces el Señor es el que hace vivir el espíritu de quién, de los humildes. Y una persona humilde, y recuerde, eso es algo que Dios va formando en el corazón, es algo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Ahorita lo vamos a ver a través de algunas porciones. Pero una persona humilde es una persona sumisa, es una persona modesta, es una persona que hace un reconocimiento en su corazón de la verdad y acepta su propia realidad delante de Dios. Eso es una persona humilde. Pero esa persona humilde es una persona que ha recibido un trato dentro de su corazón para que su corazón se abra y caiga postrada a los pies de el Señor. Vaya conmigo, busque en su Biblia Daniel, capítulo número 4. Daniel, capítulo número 4. La humildad es el resultado de la humillación. La humildad es el resultado de la humillación. La humildad es un fruto del Espíritu de Dios en nuestro corazón. La humildad es el resultado de la humillación. Humillar es abatir el orgullo y la altivez de alguien. Es esa condición a la que Dios mismo me conduce para hacerme consciente de mi necesidad de Él. Daniel, a mí se me perdió Daniel aquí, capítulo número 4, y encontramos aquí un ejemplo que tal vez hemos leído en la palabra y lo recordamos en esta noche, de cómo había un hombre llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, y cómo este hombre ha tenido manifestaciones de Dios, porque cuando llegamos al capítulo 4, esta no es la primera vez que se va a dejar ver en la palabra que el Señor se le había manifestado a Nabucodonosor. Ya se le había manifestado antes, cuando había tenido otros sueños, cuando había tenido otras condiciones, y es más, él después de esas situaciones aún había dado edictos de que se debería adorar al Dios de Daniel, pero él se percató de mirar que otros lo hicieran, pero su propio corazón, tal vez por su posición, tal vez por su florecer, tal vez por todo lo que él manejaba, consideraba que tal vez otros tenían gran necesidad de Dios, pero no quién, pero no él. Hasta que dice acá en el capítulo número 4, hay una narración, pero estos primeros 3 versículos del capítulo número 4 son como una de las conclusiones que él saca de lo que va a narrar
al corriente de la lectura. Dice Nabucodonosor 4:1, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran toda la tierra. ¿Para cuántos es el mensaje? Para todos. Paz os sea multiplicada. Y cuando uno empieza a mirar estos primeros 3 versículos, uno empieza a mirar como que algo cambió en la vida de este ser humano de manera tan radical que se exprese de esta manera. Porque este hombre, al escuchar cómo habla así, esa expresión paz o sea multiplicada, habla de alguien que entró en contacto con Dios y ya está hablando el lenguaje de Dios. Ya no es alguien que está ajeno de Dios. Y dice en el verso número 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Señales y qué? Y milagros que Dios ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Mire cómo lo está escribiendo ahí, con esa exclamación, con esa admiración. Es un hombre que en este momento está viendo al Señor y su corazón está maravillado. ¿Con quién es? Dios. Y para que esté en esa condición, algo se debió haber quebrado dentro de su corazón. Dice acá, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación a generación. Usted es un hombre que en este momento su corazón está tocado por el Señor de una manera extraordinaria. Y él va a contar qué le sucedió para poder decir esto. Para poder decir esto. Y dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo, ¿dónde? Y floreciente en mi palacio. Y esas expresiones dejan ver que él estaba considerando como que realmente no tenía mayores necesidades dentro de quién. Mayores necesidades dentro de su vida. ¿Cuánto consideraba Simón que necesitaba de Jesús cuando Jesús estaba en su casa? Estaba en su casa tranquilo y floreciente como Nabucodonosor. Y Señor, no voy a explicar todo esto, pero sí les voy a narrar un poquito para ubicarlos. Amén. Le da un sueño. Y un sueño que él no entiende. Él ve un gran árbol, dice que crece hasta el cielo, que sus ramas son frondosas, que las aves hacen nidos, los animales vienen a su sombra y él está maravillado de ver todo eso. Y ve que de pronto del cielo salió como una roca y mochó el árbol. Y ese árbol grande quedó vuelto ¿qué? Nada, y solamente dice que le dejó el seco, o sea, el tronquito ahí y las raíces. Y él no entiende nada de lo que está pasando y manda a llamar a Daniel. Daniel, Dios que le muestra los secretos, necesito saber qué es esto. Cuando Daniel lo escucha, dice que Daniel, cuando escucha este sueño, se aterró tanto de lo que significaba el sueño, que durante 1 hora no habló. O sea, no era capaz de proferir palabra, porque sabía lo que Dios iba a hacer. Vaya conmigo por favor ahí miren que ese no lo resalté aquí, pero ya le voy a decir cuál es el versículo. Sí, verso 19. Escucha el sueño que les pone Nabucodonosor y mire lo que dice. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. ¿Qué? ¿No le da el versículo ahí? ¿Sí? Sí. Bueno. Y sus pensamientos, casi 1 hora. Escucha eso y para darle una respuesta a Nabucodonosor y explicarle, él está turbado en su corazón. Porque él se estaba dando cuenta y estaba entendiendo lo que Dios iba a hacer con ese hombre. Y le dice, ese gran árbol, eres tú, oh rey. Dios te ha dado gloria, Dios te ha dado influencia,
Dios te ha dado poder, pero de la misma manera tú no has honrado a Dios, ni has reconocido quién es Dios. Por lo tanto, Dios mismo va a cortar de raíz, pero va a dejar el tronco, porque no te va a quitar el reino. Después de que trate con tu corazón, te lo va a devolver, porque Dios te va a enseñar que no necesitas estar como Simón, sino como la mujer pecadora. ¿A los pies de quién? A los pies de el Señor. Pase allá adelantico, dice, versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Sí o no? O sea, necesariamente una invitación a arrepentirse, a doblegar su corazón delante de ¿quién? Delante del Señor. Y Dios, que es paciente, porque en Dios no hay la más mínima injusticia. Pero dice, verso 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. ¿Cuánto le dio Dios para que meditara en lo que le había hablado? Un año para que reflexionara en su corazón. Nos ha dado Dios tiempo de reflexionar. Nos ha dado Dios tiempo de detenernos y poder mirar qué clase de relación es la que estamos teniendo con Dios. Porque es que Dios no está pensando que nosotros seamos personas que vengan a entretenerse en la iglesia. Eso no es el anhelo de Dios. Dios no está pensando en personas que simplemente vengan a ocupar un rato de su tiempo. Dios está deseando un pueblo que esté apasionado en su corazón. ¿Por quién? Por Él. Pero mientras ese pueblo esté considerando que Él no necesita caer postrado a los pies del Señor, entonces necesariamente va a estar contando un tiempo donde está dejando pasar oportunidades preciosas de Dios para caer a sus pies. 12 meses le pasaron ¿a quién? A Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, verso 29, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Devuélvase un poquito al versículo número 24. Dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor, el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da. ¿Qué le había dicho el Señor? Tú estás ahí porque Dios quiso. Tú estás ahí porque Dios quiso. Pasó un año y Él se para y dice: yo estoy aquí porque yo quise. Esta es la gran Babilonia que yo me he construido, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Sería fácil ver con este corazón a Nabucodonosor postrado a los pies del Señor. Sería fácil. Y dice: aún estaba, verso 31, la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo
será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que pases de ser Simón a ser alguien que derrame un perfume a los pies del Señor, hasta que reconozcas. ¿Qué versículo íbamos? Me perdí aquí. Dice, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las del asa. ¿Cuánto cambió? ¿Cuánto cambió su condición? Perdió sus vestidos de rey, perdió todo su glamour, perdió todo. Pero mire lo hermoso de esto. Mientras Dios se proponía humillar el corazón de Nabucodonosor, lo estaba haciendo con un amor y un cuidado extraordinarios. Nosotros, si salimos al campo y nos perdiéramos entre el bosque, tal vez serían poquitos los días que podríamos vivir. Pero mire cómo el Señor durante esos 7 tiempos, 7 años, pudieran ser, el Señor no permitió que, aunque a este hombre le creció el pelo, crecieron las uñas, cambió toda su condición, el Señor no lo dejó enfermar, el Señor no lo dejó perecer. Estaba tratando con su corazón, pero mientras trataba con su corazón, Dios lo cuidaba. Amén. Qué hermoso, qué hermoso cómo es el Señor, que mientras trata con nuestro corazón, cuida de quién, cuida de nosotros, para quitarnos toda esta condición que nosotros mantenemos frente al Señor, de tener tanta altivez frente a Dios, considerando que todo lo que tenemos que recibir es porque no lo merecemos de parte de Dios, y es casi una obligación de Dios tenerme que dar muchas cosas que mi corazón puede anhelar y puede desear. La Biblia habla de que los tiempos finales serían tiempos peligrosos. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: vendrán tiempos peligrosos, donde habrán hombres amadores de sí mismos. Y hombres amadores de sí mismos, personas centradas en sí mismos. Porque hoy en día el Evangelio se ha corrompido de tal manera que se ha vuelto: ¿tiene sueños? Venga, que Dios le va a cumplir sus sueños. O sea, venga con su altivez para que Dios le premie su altivez. Y el Señor dijo que a los altivos se los mira de lejos. Yo no vine al Señor para que el Señor cumpla mis sueños. Yo vine al Señor es antes para que Dios desbarate todo con lo que yo vine, y Él plante en mí todo lo que Él desea. Todo lo que Él desea. ¿Cómo era el pensamiento de Nabucodonosor? Esta es la gran... Esto es lo que yo he soñado. Esta es la realidad que quiere ¿quién? Que quiere en mi corazón. ¿Amadores de quién? De sí mismos. Amadores de sí mismos. Pero nosotros empezamos a examinar esa porción y nos vamos a encontrar cuán centrados estamos en esta condición. Cuán centrados estamos en amarnos a nosotros mismos, que queremos vestirnos como a nosotros nos parece, queremos comer es como a nosotros nos parece, queremos hacer las cosas es como a nosotros nos parece, pero esos que queremos hacer todo así, venimos y le cantamos al Señor: tú eres lo más excelso y lo más extraordinario. Y nos vamos encontrando con una necesidad de que Dios empiece a cambiar esa condición con la que yo estoy viniendo aquí al Señor.
Y empieces a llevar mi condición allí donde no es lo que yo quiero, es donde yo me postro y es lo que tú quieras, lo que tú desees con mi corazón. Pero el asunto es que como hoy vivimos en una sociedad donde cada uno vive es para darse gusto, ¿cierto? Vive es para darse gusto. Finalmente, porque hoy vemos tantas personitas llegando al suicidio, porque empezaron fue a buscar con qué darse gusto en el corazón, y con qué darse gusto de muchas maneras, porque no encuentra qué lo siente. Entonces ensaya con esto, prueba con esto. Hoy en día la gente está probando mucho con el dolor, para infringiendo ese dolor, a ver si en el dolor empieza a encontrar ¿qué? Satisfacción. Encuentro una gran cantidad de jóvenes hoy cortándose las piernas, rayándose los brazos, haciendo tanta cantidad de cosas, porque están viviendo ¿para quién? Para sí mismos, amadores de sí mismos. Pero hoy se está encontrando una iglesia tristemente en esa misma condición, una iglesia que está viviendo para lo que ella quiere, para lo que ella desea, para lo que ella anhela, pero no una iglesia que está viendo postrada aquí a los pies del Señor. Una iglesia que quiere tener como Simón a Jesús en su casa, pero que no tiene el deseo de honrar a Jesús con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Dice acá, si seguimos leyendo, verso número 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos. Empezó a darse cuenta de su condición, le empezó a ser abierto su corazón, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Para uno expresar esto que está expresando Nabucodonosor, ahora ese corazón ya no está tú a tú con el Señor, ese corazón está a los pies de ¿quién? Del Señor. Y dice acá, verso 36, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron. ¿Quién estaba moviendo todo eso? ¿Quién los mandó a buscar a Nabucodonosor? Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue ¿qué? Pero mire la diferencia, ya Nabucodonosor no está pensando en él. Ahora Nabucodonosor está pensando en Dios. Mírenlo como termina el verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son y sus caminos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Cómo andaba Simón cuando invitó a Jesús a su casa? En soberbia. Él no consideraba ni quién era Dios, ni cuál era su necesidad del Señor, ¿cierto? Entonces mire cómo el Señor cogió y humilló. ¿El Señor cogió y pisoteó a Nabucodonosor? No. Lo llevó a una condición donde el corazón de Nabucodonosor se abriera para poder darse cuenta quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor?
Porque esto muchas veces no se aprende con simplemente letra. Que a veces salimos de leer un versículo bíblico y decimos, ya sabemos lo que el Señor desea. Pero cuando Dios decide escribir esa porción y hacer la vida en mi corazón, tiene que triturar esa dureza que hay. Tiene que triturar, porque Él habita con Él humilde. ¿Sí o no? ¿Y quién volvió humilde a ese ser? Dios mismo. Dios mismo, cuando con un trato de amor empezó a doblegar ese corazón. A doblegar ese corazón, hasta que ese corazón se dio cuenta que su necesidad es el Señor, que su necesidad es Dios. Te pregunto, ¿necesita la iglesia de Dios entender esto? Y no solamente entenderlo, sino que Dios trabaje en nosotros para hacernos conscientes de nuestra necesidad de nuestras necesidades. Porque ya no podemos seguir erguidos. El Señor muchas veces dijo de Israel, este pueblo es un pueblo de dura cerviz. O sea, es un pueblo que no le agacha la cabeza ni a Dios. Muchas veces Dios nos habla acerca de pecados y entonces nosotros nos paramos y le decimos al Señor así, como si nada, sí Señor, yo soy un pecador, perdona. Y le pregunto, si te das cuenta la muerte que produce el pecado, ¿le pedirías perdón al Señor así? No. ¿Y eso qué significa? Que mi corazón muchas veces está con el decir, yo no soy tan pecador, yo no soy tan malo, a pecador. Es ella. Y el Señor habla de otro ejemplo similar en la palabra así, de cómo un fariseo dice, mire, oraba, pero la palabra de Dios dice que oraba consigo mismo. ¿Sí? Y el Señor dice que empezó a hablar acerca de eso, porque le iba a hablar a unos amadores de sí mismos, religiosos, que pertenecían a cuerpos religiosos, pero no tenían su corazón humillado y postrado delante del Señor. Qué hermoso que Dios esté trabajando en quitar toda la estrechez que hay en mí. Ese corazón cerrado. ¿Cómo estaba el corazón de Nabucodonosor para con Dios? Cerrado. ¿Qué hizo Dios con lo que se propuso con él? Abrirle el corazón. Antes, en ese corazón de Nabucodonosor no había espacio para el Señor, como estaba Simón. Pero ahora que el Señor lo ha cambiado de lugar, ya no está sentado a la altura, ya no es Nabucodonosor de rey a rey. No. Es Nabucodonosor rindiéndose a los pies del Maestro, sacándolo el Señor de esa condición de amarse a sí mismo, como es una condición de la que el Señor tiene que sacarnos a nosotros, porque nos amamos tanto a nosotros mismos que por esa razón muchas veces nuestra entrega con el Señor es tan fría, tan distante, somos tan displicentes con el Señor, con el Señor. Ahora yo, Nabucodonosor, ¿qué hago? Alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos. Pero ¿dónde estaba sucediendo eso? En el corazón de Nabucodonosor, en el corazón de un hombre al que el Señor le estaba enseñando a depender de quién, a depender de él. Mateo, capítulo número 5. Versículo número 3. Mateo, capítulo número 5, versículo número 3. Dice la palabra:
Cuando el Señor empieza a hablarles del reino de los cielos y dice que abrió su boca y empezó a enseñarles allí en medio del monte, en el verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. Alguna vez un pastor explicó de esta manera esto. Dijo: las personas que son pobres de espíritu, ustedes han oído que hay personas que les dicen autistas. Sí. Entonces el pastor decía: esos son los pobres de espíritu. Y entonces, estudiando la palabra, entendí que el pastor necesitaba que Dios le hablara más profundo en su corazón, porque tal vez esa era su interpretación, porque empiezo a encontrar que cuántas personas son pobres de espíritu. Todos nosotros, porque el pobre de espíritu es el que se ha dado cuenta de su bancarrota espiritual para poder correr a los brazos de Dios y darse cuenta cómo Dios es el único que puede transformar esa condición. Bienaventurado el que se da cuenta y al que Dios le abre los ojos. Te pregunto, pudiéramos decir con la conclusión de Nabucodonosor que terminó siendo bienaventurado, feliz porque encontró realmente cuál era la fuente de su felicidad. Ya no era cuánto había hecho, sino que su corazón se había abierto para conocer al Señor, para conocer a Dios. Y cuando el corazón se abre para conocer a Dios, entonces yo ya no dependo de tantas cosas externas. Empiezo a depender de quién. Empiezo a depender del Señor. Y empiezo a darme cuenta cuánto necesito que Dios hable a lo profundo de quién, de mi corazón. ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando fue humillado? Empezó a buscar a quién, al Señor, hasta que reconocí quién es Dios. Entendí en mi corazón quién es Él. Y ahí es donde su corazón se desbordó en adoración. El corazón de un adorador es el corazón de uno que está reconociendo quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? Y estás cayendo postrados en su grandeza. Dios, tú eres santo y pudieses destruirme, pero tan grande es tu amor que lo que me estás dando a mí es un lugar junto a tu corazón. Qué cosa tan extraordinaria para nosotros entender que nuestro corazón necesita un trato y que como pueblo de Dios necesitamos quebrantamiento. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias de todo nuestro corazón